Buenas tardes, hoy es martes 9 de agosto del 2022 y bueno, tenemos la nueva charla, la número 8 de Radiografía del Imperialismo Británico. Hoy voy a comenzar hablando de Inglaterra y el tráfico negrero. Primero, para ubicarnos en tiempo y espacio, recordemos que la reina Isabel de Castilla, Isabel I de Castilla, por testamento, primero por orden real y luego por testamento, prohibió que a los indios, a los naturales de lo que hoy llamamos el continente americano, fueran esclavizados. Y como ellos no pudieron ser esclavizados, llegaron los negros de África, como ya lo he explicado en otras charlas, a nuestro continente. No quiere decir con esto que no se hayan cometido abusos con los indios por parte de los españoles. Siempre hay abusos. El hombre es el lobo del hombre. Pero, por ley, uno no podía esclavizar a un indio. No lo podía vender, no le podía pegar, no lo podía maltratar. Aunque esto quizá ustedes no lo crean, esto fue real. Y cuando en una charla futura yo hable de la vida del más grande de los argentinos, del general José Francisco de San Martín, ustedes se van a acordar de lo que les estoy diciendo, por algo que le pasó a un familiar muy cercano. No les digo más, porque si no cuento el final de la película. Cuando Felipe V llega al poder, Felipe Borbón llega al poder de España en 1714, al concluir la guerra de la sucesión española, iniciada prácticamente en 1700 por la muerte del último rey Habsburgo que tuvo España, Carlos II, el hechizado. Recordemos que, lo dijimos el martes 2 de agosto, que este monarca español tuvo que firmar una serie de acuerdos, de tratados de paz con sus diferentes adversarios, en los cuales en general debió ceder territorios, debió ceder varias cosas. Con Inglaterra, les recuerdo, debió ceder a perpetuidad el Peñón de Gibraltar, posesión que todavía ocupa la que hoy es Gran Bretaña, la isla de Menorca, y tuvo que también permitir que en la actual Plaza de Retiro se instalara un asiento de negros, por el cual Inglaterra tenía permitido llegar desde África, que llegaran desde África negros para ser esclavizados y que se compraban en una subasta pública como si uno comprara un caballo, una res. Discúlpenme la comparación. La palabra res viene de la antigua Roma, ¿no? Res es cosa, ¿no? De ahí va a derivar, perdóname, me voy por la rama, la palabra república, es res pública, cosa pública. O sea, una res era una cosa, el negro era una cosa. Por el Tratado de Utrecht, Inglaterra se aseguró vender todos los años las posesiones españolas de América 4.800 negros, 4.800 seres humanos. No nos olvidemos que son seres humanos, para esa época no. Aquí se instaló, como lo dije hace un ratito, en Retiro, el asiento de negros, y eso era bien visto por todos. Yo la vez pasada nombré a gran pensador Aristóteles, el filósofo griego, y voy a leer lo que él decía textualmente del esclavo. La utilidad de los animales domesticados y la de los esclavos son poco más o menos del mismo género. Unos y otros nos ayudan con el auxilio de sus fuerzas corporales a satisfacer las necesidades de nuestra existencia. Ya está, sos esclavo, perfecto. Gracias a que vos trabajás, nosotros podemos pensar. Y si no, no podría tener lugar la filosofía. Hemos visto que Portugal se enriqueció muchísimo vendiendo negros en Europa antes del descubrimiento de América, y luego del descubrimiento de nuestro continente
los ingleses no se iban a quedar afuera de la fiesta, ¿no es cierto? Entonces comenzaron los piratas, que no solo iban y vendían esclavos, sino que también robaban. El caso emblemático es Francis Drake, al cual ya me he referido en otra oportunidad. En África se instalaron varias compañías junto a los portugueses. Era tan grande el mercado que no había por qué pelearse. Y los portugueses también en el fondo creo que un poco de miedo les tuvieron a sus colegas ingleses, porque eran mucho más sanguinarios que ellos. Pero vuelvo a repetir, la demanda era infinita, el mercado compraba y pedía más, así que eran todos felices. Gracias a esta inhumana operación comercial, muchos de los actuales lores de Inglaterra, muchos de los actuales hombres de la nobleza, amasaron su fortuna sobre el sacrificio y los golpes más bajos que se puede dar a la humanidad, ¿no? Esclavizar a un ser humano. Fue un negocio fantástico el que tenían con la venta de esclavos, pero para que el negocio diera resultado había que meter en los barcos negreros, la mayor cantidad de víctimas de su avaricia, los negros, los esclavos, que cupieran. Entonces se los metían como si fueran sardinas en lata. Es una expresión que puede resultar un poco chocante, pero creo que es la más adecuada. Se los encadenaba y estaban cabeza con cabeza, pie con pie, es decir, ¿no? Enfrentados, y ponían tablones y arriba ponían otra capa y otra capa, es decir, era una cosa terrible. Por supuesto que en esas condiciones, estos pobres hombres, estas pobres mujeres, morían muchísimos. Y bueno, pero eso era esperable. Pero si pusimos 100 en un barco y llegaban 70, era un gran negocio. ¿Entiendes? Los 30 que los tiraban por la borda y otra cosa. Los barcos portugueses llegaron a tener un nombre que lo define solo, lo que eran. Le decían tumbeiros. Y uno iba navegando, lo he leído, y usted no avistaba el barco, no veía la vela de otro barco, pero sí el olor a la muerte, y sabían que venía un tumbeiro, ¿no? Entonces generalmente los barcos se alejaban del tumbeiro, salvo que les hiciera señales y de pronto les decía, necesito comprar esto, estoy en el mar, se hacía la transacción y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero les voy a leer lo que escribió en 1587 un sacerdote español, Tomás Mercado. Miren qué nombre, qué apellido curioso, ¿no? Para el mercado de esclavos, que dijo: piensan que ahorran trayéndolos desnudos, matándolos de sed y hambre. Embarcan 400 y 500 de ellos en el mismo, con el mismo olor basta para matar los demás. Una sola noche aparecieron muertos 120, porque los metieron en el barco como a lechones. Ya está. Con esto creo que no hay más que andar explicando. España no tuvo naves esclavistas, naves negreras. No. España les compraba a los portugueses y fundamentalmente a los ingleses. Acuérdense que la isla del Caribe, la primera isla donde estaba la gran operación del mercado, fue Barbados, ¿no? Ahí llegaban los buques ingleses desde Guinea, como ya lo expliqué la vez pasada, y se producía la compraventa de esa mercancía, seres humanos cuyo único pecado fue ser de raza negra. Los ingleses en 1661 fundan la Company of Royal Adventure, o sea, la Compañía Real de Aventureros, ¿no? Aventureros eran porque iban a cazar esclavos. Y esto va a tener mucha importancia en nuestra historia, como en sucesivas charlas ustedes lo van a comprender.
Y así todos llegamos a Utrecht. Y una vez que lograron la imposición de vender 4.800 esclavos negros, bueno, no había de otro color, eran los negros, en las posesiones españolas de América, bueno, el resultado fue impresionante, ¿sí? Yo me he referido en otras oportunidades a que el sentido de estas charlas entre amigos no es atacar al pueblo inglés, porque el pueblo inglés es como todos los pueblos, muchas veces padecen a los pésimos gobiernos que tienen y ellos no tienen la culpa, son tan víctimas como otros pueblos de su propia jerarquía gubernamental, llamémosla, ¿no? Pero sí, honestamente, hablo por lo general muy mal de sus monarcas, de sus ministros, porque tienen las manos ensangrentadas. Creo que como pocos pueblos, ¿no?, pudieron, esos jerarcas, robar, ser negreros. Ya no quiero adelantarme, no quiero ir contando cosas que voy a decir en su momento. Pero sí, siempre estoy atento a buenas noticias. Y esta la quiero leer. En junio de 2020, 4 ciudadanos ingleses derribaron en el viejo puerto de embarque de las naves negreras la estatua del esclavista Edward Colston, uno de los miembros más importantes de la tristemente célebre Royal African Company, a la cual me acabo de referir. O sea, 4 ciudadanos ingleses tiraron al agua la estatua de este señor, llamémoslo de alguna manera, Edward Colston, considerando que este señor fue el responsable del traslado de África a América de 80.000 esclavos negros. Los culpables confesos expresaron que obraron de ese modo por considerar una vergüenza el emplazamiento de esa estatua, como si Colston hubiera sido una gran persona, cuando en realidad fue todo lo contrario. Así también lo entendió el jurado popular del juzgado de primera instancia que lo juzgó, que el viernes 7 de enero de 2022, hace muy poquitos meses, los absolvió por 11 votos a 1, como diciendo, hicieron muy bien. Y eso es un soplo de aire fresco en Gran Bretaña. Que el pueblo diga, no podemos tener a semejante asesino, a un genocida, con una estatua honrándolo. Ese fallo, sin embargo, fue acusado de destrucción de la propiedad pública, medida que ha contado con el respaldo del Partido Conservador, el partido en el que militó Margarita Thatcher y que militó nuestro viejo conocido hasta hace poco, Boris Johnson. Confesión de parte, relevo de prueba. Vuelvo a repetir, para mí esto ha sido un soplo de aire fresco del pueblo inglés, de los que tiraron la estatua y de los que luego lo juzgaron, porque eso hace un cambio en el pensamiento. Y quizá quien le dice, no falte mucho para que digan, el proceder colonialista de nuestro país ha sido lo más vergonzoso que pudo pasar en la historia de la humanidad. Y entre esos procedimientos vergonzosos se encuentran, no se olviden ustedes, el robo de nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Bueno, ahora les voy a hablar de un libro hermoso, escrito por un inglés en 1719, llamado Robinson Crusoe. Pero antes de ellos, tenemos que cambiar, no el paradigma, no el sentido de estas charlas, sino el nombre de nuestros enemigos. Desde que empezamos el 14 de junio yo me he referido siempre a los ingleses. A veces he cometido el error y enseguida me he corregido porque hablé de los británicos. Bueno, a partir de este momento ya no voy a citar alguna vez a algún inglés, pero ya ahora sí empiezo a hablar de los británicos. ¿Y por qué?
Porque en 1711 se va a producir la unión, la asimilación de Inglaterra y Escocia en un solo país, Bretaña. Y entonces, ¿qué hicieron? A los escoceses no le podemos hacer ondear en nuestras fortalezas, en nuestros castillos en Escocia, la bandera de Inglaterra, porque no lo van a soportar. Lo hemos anexionado por la fuerza, en una guerra, pero eso no. Ellos tienen su bandera, nosotros tenemos la nuestra, pues señores, para ser británicos tenemos que crear otra bandera. Ustedes acá lo ven. Acá está la bandera de Inglaterra, acá está la bandera escocesa y esta es la bandera que nace, la bandera de Bretaña. Ustedes se dan cuenta que no hablo de la Gran Bretaña, hablo de Bretaña. Esta es la denominada Union Flag, la bandera de la Unión. Una unión muy forzada, por supuesto, como ya dije cuando empezamos esta charla, tal es así que, ojalá, Dios quiera, a fines del año que viene se realice un nuevo plebiscito sobre Escocia, si Escocia quiere seguir perteneciendo al Reino Unido de la Gran Bretaña, y es mi deseo de todo corazón que no lo logren, que permanecer, es decir, que Escocia se vaya por su lado. Eso sería fantástico para nuestros intereses, esa es la verdad. Bueno, ahora aclarado este punto en que ya empiezo a hablar de los británicos, porque ahora sí son los británicos con la bandera de la Union Flag, me voy a referir a este libro, que es un libro extraordinario. Aquel que no lo haya leído no sabe lo que se ha perdido. Y si alguno de los que me escucha tiene un hijo, un sobrino, un nieto de 13, 14 años, para sacarle un poco de estar todo el día con la computadora, con los jueguitos del teléfono, yo creo que el libro Robinson Crusoe sería una muy buena idea para, primero, incitar a que la juventud vuelva a leer, porque al leer aprende a escribir, domina el idioma. De otra manera, ustedes ven el horror que estamos viviendo con una pésima educación como la que tenemos en estos momentos. Este libro está basado en un hecho histórico, pero luego les voy a explicar por qué fue desvirtuado. Creo que lo he comentado, en este momento no lo puedo asegurar, pero los buques ingleses, todavía tengo que seguir hablando un poco de los ingleses, aunque ya estamos en la época de los británicos, cuando iban por las islas de la Micronesia, en el Pacífico, ellos llevaban animales vivos para ir comiendo, pero muchas de esas islas iban dejando, por ejemplo, un cerdo macho con 2 o 3 hembras, los tiraban en la isla y que ellos hicieran su vida. ¿Por qué ese acto de generosidad? No era ningún acto de generosidad. Los cerdos, fundamentalmente los cerdos, las cabras, ¿no? También, animales rústicos, hacían su vida y entre ellos, ¿qué hacían? Se reproducían. Entonces, los barcos, a los 10 años, a los 15 años, cuando llegaban a una de esas islas, ellos tenían en la bitácora del barco, de las instrucciones que le daba el almirantazgo de Inglaterra, diciendo, en tal isla dejamos cerdos y cabras y gallinas. Entonces, sabían que ahí tenían comida. Bueno, atracaba el barco, aparte de juntar cocos y otras cosas, había los mejores tiradores, salían ¿de qué? De cacería. Y generalmente obtenían unas muy buenas piezas, ¿no es cierto? Porque los animales no estaban acostumbrados a los seres humanos, eran islas deshabitadas, y por supuesto mataban unos cuantos cerdos, unas cuantas cabras, gallinas, en fin, una cacería, pero no se extralimitaban. Es decir, supongamos, mataban, invento, no sé, 30 cerdos, 30 cabras, 50 gallinas y basta, suficiente, tenemos para seguir viajando. Entonces, las poblaciones de esos animales volvían a regenerarse y siempre tenían comida. Era un lugar de abastecimiento de agua fresca y de comida fresca, ¿no? Un buen sistema.
hubo un señor, Alejandro Selkirk, que no sabemos bien por qué razón, cuál fue el motivo, pero él iba en un barco donde evidentemente debe haber molestado mucho a su capitán, porque este capitán no tuvo mejor idea que abandonarlo en una isla del Pacífico que queda cercano a una isla, mejor dicho, que se conoce como la isla Juan Fernández, que hoy es una isla chilena, ¿no? Que queda bastante al sudoeste, bastante lejos de la isla de Pascua. Es decir, estaba en la mitad de la nada, ¿no? Entonces este hombre lo abandonan, el capitán del buque Cinco Puentes, el capitán se llamaba, miren qué buen hombre, ¿no? Guter Roger, lo abandona a Alejandro Selkirk en la isla Juan Fernández, como diciendo, no sé cuál fue el delito, el problema, acá te quedás y que Dios te ayude, con nosotros no seguís. Bueno, Alejandro Selkirk estuvo ahí abandonado, librado a su suerte, 4 años y medio, cuando fue rescatada por otro barco inglés que llegó en busca de cerdos y cabras, y de pronto ante su sorpresa aparece un hombre, por supuesto vestido con ropas hechas con pieles de cabra. Se asustaron muchísimo los ingleses que habían llegado ahí en busca de cerdos y cabras. Y por supuesto lo recoge. ¿Quién es usted? Yo soy Alejandro Selkirk, hace 4 años y medio me abandonaron aquí, pim, pam, pum, bueno, explica todo, lo llevan. Este hombre evidentemente quedó bastante mal de la cabeza, bastante loco. Y bueno, ahí terminó su historia, estaba dando lástima, era un mendigo. Por supuesto que una vez que llegó a Inglaterra nunca más quiso pisar un barco, no, ya está, mi vida de marinero acá terminó. Pero aquí, que su historia, que hubiera quedado como una curiosidad nada más, porque en su momento tuvo lo que hoy le denominamos sus 5 minutos de fama, encontraron un náufrago así, que no era un náufrago, era un hombre que lo abandonaron en la isla Juan Fernández, en el Océano Pacífico del Sur, en un lugar muy feo, muy frío, en fin, ¿no? Y este hombre logró sobrevivir, cazando y pescando, qué sé yo, comiendo lo que pudo, durante 4 años y medio hasta que lo llevan a Inglaterra, lo rescatan. Entonces este señor, Alejandro Selkirk, un día estaba en un bar en 1709, en el puerto de Bristol, la taberna se llamaba León Rojo. Y ahí llega un señor, un escritor, que en sí también trabajaba para el Servicio de Inteligencia de Inglaterra, llamado Daniel Defoe, que se sienta a comer, qué sé yo, y mira allá a lo lejos y ve a un loco, vestido todo con pieles, ¿no? Con cueros, un gorro, una cosa muy, muy estrafalaria. Ustedes les voy a mostrar acá, esta es la imagen de la primera obra de Robinson Crusoe, fíjense lo que son las vestimentas de este señor. Entonces Daniel Defoe se le acerca, es curioso, y le pregunta, primero, ¿quién es usted? ¿Y por qué se viste así? Entonces él le cuenta su accidentada odisea, ¿no? Que abandonado en la isla Juan Fernández, 4 años y medio viviendo solo, viviendo de la caza y de la pesca, de lo que pudo, hasta que lo rescataron. Y se da cuenta que está medio loco. Pero le gusta la historia, entonces le paga una buena comida y le pregunta y le sigue preguntando. Entonces, en su viaje hacia Londres, Daniel Defoe empieza a decir, no, yo voy a escribir un libro de aventuras basado en lo que a este hombre le ocurrió, pero le voy a cambiar el nombre para no ofenderlo, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy a llamar Robinson Crusoe. No, Alejandro Selkirk. Robinson Crusoe. Y por supuesto, como es una novela, va a poner alguna cosa de aventura. Es un libro, vuelvo a repetir, precioso. Creo que todo jovencito tendría que leerlo, porque es un libro que de superación, ¿no? Bueno. Entonces cuando este hombre comenta en su trabajo, ¿no? Trabajaba para el Servicio de Inteligencia inglés, no, conocí a un hombre así, allá,
se me ocurrió, voy a escribir una novela, bla, bla, bla. Bueno, cuando él la presenta a sus superiores, porque él era un agente secreto, claro, la ven, la leen, les gusta, porque es una novela encantadora, pero hay un problema, ¿no? Hay que cambiar varias cosas. Por ejemplo, la ubicación geográfica de donde ocurrió esto. La historia es la misma, pero le vamos a cambiar en dónde está. La isla Juan Fernández, allá en el Pacífico, no nos interesa, ¿no? Está perdida en el fin del mundo. No, hay una isla que sí nos interesa. Entonces la ubican, ¿no? Sin nombrarla, en lo que hoy sería la isla de Trinidad, ¿no? Una isla que queda enfrente de la costa venezolana. ¿Tá? Entonces lo ubican ahí, la historia más o menos la misma, pero qué curioso, ¿no? Robinson Crusoe logra hacer una especie de grandes quintas, desmontes, cosa que nunca hizo el verdadero Alejandro Selkirk, y le salva la vida a un indio que se lo iban a comer los caníbales, y como se la salva un día viernes, el indio se llama Viernes. Bueno, mil y una cosas hermosas, porque vuelvo a repetir, es una historia bellísima, pero donde ustedes ven cómo el gobierno británico, a través de sus diferentes estamentos, en este caso lo que hoy sería el Foreign Office, le cambia el destino. Ya no es en el Pacífico Sur, sino es en el Caribe, pero se olvidan de un pequeño detalle. No le corrigen la vestimenta a Robinson Crusoe. En un lugar de un calor impresionante, estamos en el Caribe, donde los nativos prácticamente apenas si cubrían sus partes pudentas, como se decía antes, este hombre está lleno de pieles de cabra, con gorras de cabra, ¿no? Todo. Pero, ¿cómo puede ser? Con el calor que hace, y claro, porque el libro fue escrito para la isla Juan Fernández, no para la isla de Trinidad. ¿Sí? Mismo la vegetación que se describe en Robinson Crusoe no tiene nada que ver con la escasísima vegetación de la isla Juan Fernández, que es donde ocurrió el verdadero hecho. ¿Y esto por qué es? Porque el gobierno británico necesitaba que la aventura, que no ficticia, ocurriera ahora en la isla Trinidad. Ya ustedes van a ver por qué. Pero aparte hay un hecho increíble, increíble. En medio de las aventuras, que esas sí son inventadas por Daniel Defoe, un día Robinson Crusoe ayuda a un grupo de náufragos españoles que han llegado a su isla, y bueno, ¿no? Y al final, bueno, les da de comer, esto y que lo otro, y él en otro barco que después viene, los españoles los deja ahí y él se va, pero les indica todo lo que tienen que hacer para el buen gobierno, la administración de su isla. La conclusión que yo tengo es que se estaba preparando, porque esto se leía en tabernas, se leía en las iglesias, tuvo un éxito asombroso, el libro Robinson Crusoe. ¿Para qué? Para que el pueblo inglés, recientemente ahora británico, a partir de 1707, deseara que esa isla fuera de ellos. O sea, la isla de Trinidad algún día fuera de ellos, la isla de Robinson Crusoe, porque el pueblo inglés que le escuchaba, como vemos la televisión, la radio, escuchamos la radio, de hecho escuchaba a gente que leía en las tabernas, porque había un gran analfabetismo en el pueblo, que donde había estado el pobre Robinson Crusoe, esas islas fueran de ellos. Mi conclusión es que se los preparó para la ocupación de ese lugar, que va a ser el tercer vértice de lo que yo he bautizado como el Triángulo del Despojo del Caribe, ¿no? Que estaba las islas Bahamas, Trinidad y Jamaica. Perfecto. Y ahí era el coto de caza que fue de los piratas y ahora de la Royal Navy, ¿no? Capturando las naves españolas que traían sus tesoros desde el Perú, cruzaban por el estrecho, el istmo de Panamá, en mulas, llevaban las cargas, la ponían en otros barcos en el Atlántico, en el Caribe, y cuando pretendían llegar a España eran asaltadas y asesinadas las tripulaciones. Esto fue así gracias a esta novela,
que por otra parte, cuando Robinson Crusoe les indica a esos supuestos náufragos españoles cómo administrar esa isla, no deja de ser un hecho de gran superioridad inglesa sobre el resto de los demás pueblos. Bueno, y ahora, en la tercera parte, digamos, de las charlas de hoy, vimos los ingleses con su actividad negrera, la esclavitud. Luego hicimos una breve aparición sobre que ahora tenemos que comenzar a hablar de los británicos desde 1707, que ahora flamea la bandera de la Union Flag, que es la justaposición de la bandera inglesa y la bandera escocesa. Luego hablamos de Robinson Crusoe y cómo se preparó por medio de esa novela, que está basada en un hecho histórico pero desvirtuado, porque al personaje lo sacan del Pacífico del Sur al Caribe, que el personaje es Robinson Crusoe. Y luego ahora nos queda por último, para concluir con la charla del día de hoy, martes 9 de agosto, con lo que aconteció con el ambicioso dueto formado por Isabel Farnesio y el cardenal Julio Alberoni. Primero, tenemos que decir que en 1701, cuando el Estatuter de Holanda y luego rey de Inglaterra, Guillermo III, fallece, no han tenido descendencia. Él con su esposa Ana, la hija de Jacobo II, que fue el último de los Estuardos, no tuvieron familia. Entonces, ¿qué hicieron? Se buscó alguien que los pudiera reemplazar y se va a encontrar a un miembro de la familia Brunswick-Hannover o Hannover, que era el elector alemán Jorge. Entonces ahí entra la casa Brunswick-Hannover con el primer rey de esa casa alemana, Jorge I. Quiero decir que estos reyes, Jorge I y todos sus descendientes, se van a seguir diciendo Brunswick-Hannover hasta la Primera Guerra Mundial, en que como luchaba Gran Bretaña contra Alemania, y no quedaba bien que los Brunswick-Hannover de Gran Bretaña lucharan contra los Brunswick-Hannover de Alemania. Por eso se cambiaron rápidamente el apellido para evitar las malas lenguas, y a partir de ese momento se llama la Casa Real de Windsor, pero su origen es un elector alemán, Jorge. Por esa época va a aparecer en Inglaterra, en Gran Bretaña, discúlpenme, me voy a equivocar varias veces hasta que me acostumbre que ahora tengo que decir Britania, Bretaña y británicos. En 1711 aparece un panfleto, un folletín escrito, anónimo, escrito por una persona de distinción que se llama Una propuesta para humillar a España. Es decir, es algo que se distribuye profusamente en Bretaña para humillar a España. Y como dijo el prestigioso historiador argentino Horacio Sorraquín Becú, este panfleto, muy bien escrito, dice, constituye el primero y más sorprendente anticipo de la política rioplatense de Inglaterra. Para mí acá se equivoca, tendría que hablar de Bretaña. Es lo que vamos a hacer para comernos las posesiones españolas de América. Es un trabajo muy bien hecho. Bueno, yo les dije que el título de esto es El ambicioso dueto de Isabel Farnesio y el cardenal Julio Alberoni. España, que luego de la sangrienta y larga y costosa guerra de la sucesión española, termina teniendo un rey francés, el rey Borbón, Felipe V, este joven soltero, lo casan, lo obligan a casar. Ustedes saben cómo es esto, el amor no existe, acá lo que existe son intereses, con una noble italiana llamada Isabel Farnesio,
que no les cayó del todo bien a los españoles, porque esta mujer, y ahí les pido disculpas por la gaffe que acabo de cometer, fue su segunda esposa. Cuando este rey fallece, al poco tiempo lo obligan a casar, digamos de alguna manera, para que ustedes me comprendan, con la noble italiana Isabel Farnesio, que era sobrina heredera del duque de Parma, ¿no? A los españoles no les gustó esta mujer. Era una mujer un tanto altiva, para algunos grosera, y entonces se corrió el rumor, posiblemente inventado, que como en Parma hacían muchos quesos muy ricos, quesos muy famosos, queso parmesano, y a ella entonces la inventiva popular la veía comer todo el día queso y le pusieron la parmesana. Es decir, una cosa bien despectiva. Bueno, esta mujer, la parmesana, la segunda esposa de Felipe V de España, de origen Borbón, como ya hemos visto, tuvo una muy estrecha relación con un cardenal italiano de esa zona, Julio Alberoni, que llegó a Italia, a España, perdón, muchos años antes, y que habría sido el que tejió la forma de cómo el rey tenía que casarse con esta joven, ¿no es cierto? Las malas lenguas decían que la relación que tenía esta reina con el cardenal no era solo amistosa, pero bueno, para hablar de cosas no comprobables no es mi costumbre, pero lo tengo que citar. Esta mujer empezó a tejer una serie dominando a su marido, que verdaderamente era bastante mediocre y bastante dominable, era un títere en manos de esta mujer, de esta ambiciosa mujer, un títere, esa es la realidad. Entonces esta mujer, que lo dominaba a gusto y piacere, ya que estamos hablando de una italiana, quiere buscar a como dé lugar que los hijos que ella ha tenido con Felipe V tengan algún destino, ¿no? Porque los hijos anteriores del rey, uno iba a ser rey de España y el otro seguramente iba a conseguirse algún lugarcito. Pero ¿y mis hijos qué va a pasar? Entonces la única forma que esta mujer encontró para que sus hijos, ¿no? Fundamentalmente quiero referirme al más grande, Carlos, tuviera un lugar donde reinar, un lugar donde gobernar, la única forma que había era hacer guerras. Que España entrara en guerra, que venciera a diferentes pueblos y así fuera consiguiendo tierras para sus hijos, para que fueran gobernantes de algo. Embarcó a España en un montón de guerras. Una enfrentó a Austria, no la voy a detallar porque es muy larga, alguno que quiera luego profundizar sobre el tema, bueno, cuando salga el libro, si quiere, lo puede hacer. Participa en una guerra contra Polonia, otra guerra por la sucesión austríaca. O sea, España vivió combatiendo como locos, los españoles, los soldados, la marina, por la ambición de esta mujer, Isabel Farnesio, la parmesana, para ubicar a sus hijos. Pero un día ocurrió algo increíble que la sorprendió. Como el esposo de ella, este títere, que era un pusilánime, un día se cansó de las presiones a las cuales esta mujer lo iba llevando, hace esto. Entonces este pusilánime un día sorprendió a todos, dijo, basta, renuncio. ¿Cómo? Sí, renuncio, abdico. Y le dejó el trono de España a su hijo mayor, su hijo Luis, ¿no? Que él le puso ese nombre en honor a su tío abuelo, Luis XIV, prácticamente el hombre que le regaló el trono de España. Imagínense Isabel Farnesio. Todos los sueños de esta ambiciosa mujer
se iban por la alcantarilla. Su marido había abdicado. Está bien, era un pusilánime, era un títere, pero sin él, ahora, ¿quién tomaba el poder de España? Luis, su hijastro, el hijo mayor de Felipe V. Para fortuna de ella y desgracia de España, este rey se los va a morir, ¿no? De unas fiebres medias extrañas. No quiero que piensen mal de Isabel Farnesio, pero bueno, la cuestión es que este muchacho se nos muere y entonces Felipe V, cuya llegada al trono costó la vida de miles y miles de seres humanos, de miles de españoles, vuelve con toda la bronca del mundo a asumir como rey de España, ¿no? Entonces, bueno, los sueños de Isabel volvieron con todo, ahora sí. Entonces, guerra que andaba dando vuelta en Europa, España se metía, para que tratar, vuelvo a repetir, de conseguir algo. Ella, su objetivo número uno era Austria, porque los austríacos en este momento dominaban, más especialmente desde la paz firmada en Utrecht, el norte de Italia, del cual ella era originaria, era la zona de ella, donde ella había nacido. Entonces, primero van a la guerra de Polonia, donde no obtienen mucho, y luego pasan a la guerra de la sucesión de Austria. Entonces, ahí se combate de una manera terrible en lo que hoy es el territorio español, y va a obtener que los austríacos, más otros duques, condados ahí de lo que hoy es Italia, obtener para su hijo, Carlos, el título de rey de las dos Sicilias. O sea, es un gran premio para ella, ¿no es cierto? Porque uno de sus hijos obtiene una muy buena posición, mientras que el segundo hijo de su esposo, de Felipe V, Fernando, que era un hombre indolente, salió al padre, digamos, estaba a la expectativa de asumir cuando muriera su papá, lo que acontece en 1746. Entonces, en 1746 va a subir el segundo hijo del primer matrimonio de Felipe V como Fernando VI, que era un hombre indolente y dominado por su mujer, Sofía de Braganza. No quiero hablarles más porque se van a confundir. Ya vamos a hablar de este nefasto rey de España, Fernando VI. ¿Sí? Volvemos a los intereses de esta mujer, Isabel Farnesio, con el agravante que esa especial relación que él tiene con el cardenal Alberoni no es muy bien vista, y de pronto, dándole un ultimátum, su esposo Felipe V ordena que en pocos días tiene que abandonar el reino sí o sí, sin explicación. O sea, Alberoni desaparece de escena, vuelve a Italia, vuelve a la zona, al Vaticano, y trabaja en sus asuntos, pero ya desapareció de nuestra historia, así que para nosotros no nos interesa. Esta mujer queda debilitada con la partida de cardenal Alberoni, de la cual se corrían muchos rumores de su estrecha relación, la que mantenían, y lo único que ha logrado es que su hijo mayor, Carlos, sea el rey de las dos Sicilias. Su hijo menor logra un ducado por ahí, pero algo muy inferior. Pero ¿qué acontece? Carlos, su hijo mayor, se casa, ¿sí? Pero su nuera, con una chica de Sajonia, una princesa de Sajonia, su nuera no la soporta a Isabel Farnesio. Y como ella pretende seguir mandando, porque ella, no, el hijo la saca del lugar donde ella tenía poder, y prácticamente queda, luego de la muerte de su esposo, al garete, como si fuera un barco sin timón. La vida de esta mujer es muy triste, su final, porque muere sola, sin ninguna importancia. Los hijos de los reyes, los príncipes,
se hacían muy fríos. Para ellos sabían que ellos eran piezas, ¿no? En un ajedrez, vos vas para acá, vos venís para acá, vos bajás, sí, eran títeres, ¿no? Entonces no había gran amor, por lo general, entre padres e hijos. O sea, este rey de las dos Sicilias, que si no hubiera sido que su hermanastro era un inepto, un incompetente, y que además no tuvo hijos, no hubiera pasado nada con él en la historia, ¿no? Se hubiera desaparecido. Pero en la próxima charla, ustedes van a ver que este muchacho, jovencito, el rey de las dos Sicilias, va a tener gran importancia. Primero, porque su hermanastro, el rey Fernando VI, además de un incompetente total, un incompetente de aquellos, Felipe V, la verdad que era el papá, va a morir sin descendencia. Y entonces, este rey de las dos Sicilias se va a trasladar de urgencia a Madrid y va a asumir el trono como el gran rey español que fue Carlos III de España. Pero para eso nos falta una semana. Creo que con lo de hoy ya han tenido demasiado. Disculpen si los he confundido en algún momento, hasta yo a veces me confundo, porque estos cables entran, vienen, van, y esta fue la historia que nosotros vamos a padecer, porque mientras todo esto ocurría, que no puedo explicarle todos al mismo tiempo, porque es algo sumamente confuso, los británicos, ahora recuerden que tenemos que hablar de británicos, tienen la bandera, la Union Flag, ¿no? La bandera de la Unión, los británicos fueron sacando grandes ventajas de esta locura que aceleró en esta descomposición de España esta ambiciosa mujer Isabel Farnesio, que en definitiva todo lo que hizo se podría decir que fue para nada. Tengan ustedes muy buenas tardes.